Hola, mi nombre es Luis Grutarotti, yo soy el director de editorial Celia & Co, revista Celia & Co. Desde hace 9 años que emprendimos este proyecto con mi esposa. Nació justamente por haberla detectado como celíaca a Silvia. En ese momento yo trabajaba en la industria farmacéutica desarrollando o trabajando con otras enfermedades y vimos que en nuestra comunidad hacía falta mucha información. En realidad había información en la web, había mucha información en algunos congresos médicos, pero no estaba traducida al nivel de los pacientes. Mismo nosotros, que estábamos acostumbrados a leer y a ese tipo de información médica, a veces nos asustábamos. Recién diagnosticados nos asustamos mucho y tuvimos mucho que aprender. Y así fue que le dimos vida a este proyecto que se inició más que nada como solidario para aprender, para nosotros aprender y para poder compartir lo que aprendíamos con otra gente. Es así que hicimos contactos con médicos de muchos lados del país. Yo en ese momento viajaba mucho con mi profesión, con referentes, pudimos viajar a congresos, a simposios, y ahí fuimos aprendiendo. Celia & Co nació de esa forma y sigue siendo hasta hoy día. Escriben los que saben, escriben los referentes, escriben los que emiten noticias. Nosotros solamente trabajamos editorialmente o periodísticamente, pero siempre escriben los que saben para nosotros. Como desde aquel momento preguntábamos a médicos en Mendoza, en Córdoba, en Neuquén o en Entre Ríos, mismo en Uruguay. Ellos nos iban diciendo, tanto médicos como nutricionistas. El perfil que le quisimos dar a Celia & Co era enfocado a la gente. Para nosotros una parte de gente son pacientes que estuvieran ya transitando la enfermedad celíaca, y también lograr que el entorno que los rodea, sea en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, o en el ámbito educativo o en distintos ámbitos del gobierno, se supiera cómo abordar esta enfermedad. Si bien hoy hay un debate de si es enfermedad o no es enfermedad, en toda la bibliografía médica se dice que está definida como una enfermedad, y obviamente a nosotros nos gusta que nos traten como una condición. Pero bueno, justamente en la industria farmacéutica yo tuve la educación y la formación, aparte de considerar clientes a las personas que consumen medicamentos, primero se los trata como pacientes. Eso me gustó mucho, yo me adherí mucho a esa teoría, porque se trata de percibir una sensibilidad especial en la comunicación que no es la misma que podemos leer en un semanario o en un diario dominical. Es decir, nos hablan especialmente a nosotros cuando tenemos alguna patología o alguna enfermedad. Y bueno, tuve un poco de entrenamiento de eso y es lo que tratamos de hacer cuando traducimos las notas que hacemos de los médicos, o cuando cubrimos algún evento, algún simposio, seminario o congreso. Tratamos de bajar al idioma donde todos podamos aprender. Parte de la idea, cuando nació también, nos pasaba que íbamos al médico, tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de ir a muy buenos médicos, justamente de estos referentes, con los cuales estamos muy agradecidos, pero ellos tomaban el trabajo de explicarnos. Y nos preguntábamos cómo haría otros que no tenían esa oportunidad de trabajar con estos que eran especialistas en enfermedad celíaca. No hay un título médico que sea especialista, pero realmente son los que más estudian, más investigan y más interesan. Como esto fue hace 10 años, en ese momento todavía era bastante escasa y confusa la información, así que había mucho para depurar. Por eso la revista nació trimestral. Teníamos muy poca información y había que generarla en algún sentido con entrevistas y demás. Hoy en día no nos alcanzan las páginas para poner toda la información que hay. En ese momento buscábamos por internet y había una información por mes en el mundo. Hoy a diario hay por lo menos 5 noticias, por lo menos en habla hispana, ¿no? Y casualmente donde más se genera es en Argentina. Siempre se generó mucho en España, pero hoy Argentina iguala el nivel de cantidad de noticias a España. En el resto del mundo, en otros idiomas, también se van generando estudios clínicos, ensayos, encuentros médicos o de nutricionistas, incluso de investigación alimenticia.
de ingeniería o de arquitectura alimenticia, se van generando mucha información. Tanta que es difícil llegar siempre a una conclusión y a un resumen. Con lo cual a veces pensamos si no tendríamos que hacerla más seguida, con más frecuencia, ¿no? Más allá de lo trimestral. Pero para esto lo resolvemos con otras herramientas que hay hoy, que son las redes sociales y la página web. Donde también tenemos un montón de seguidores y estamos trabajando mucho. Pero de todos modos, consideramos que hay gente que le gusta leer la revista. Y Celianco no es una revista solamente trimestral, o sea, es una revista de colección. Nuestro objetivo, entre nuestros objetivos, además de ser solidarios, educar, formar, transmitir a la gente y enseñarle los aspectos de la vida cotidiana, aparte de el aspecto de salud, digamos. Para nosotros la enfermedad celíaca o la celiaquía, como también le dicen, es un tema social, no solamente es un tema de salud. Por eso el corazón de la revista siempre fue la cocina, siempre fueron las recetas. Y tal es así que hace 2 años siempre nosotros vamos testeando qué quiere la gente. Y la verdad, como nos pasa a nosotros, vivimos pensando en comer, en la comida y en recetas nuevas. Yo no sé si todo el mundo hace las recetas, pero todos nos sentimos muy seguros de tenerlas en casa, ¿no? Es así que empezamos a incorporar tantas recetas que creamos otra revista, que es Cocina para Celíacos. Y le va tan bien como a Celianco porque la gente quería otro tipo de recetas. Y en Celianco dejamos las recetas que nos dan los médicos, las nutricionistas o a veces algún concurso que tienen otro perfil. En cambio, en Cocina para Celíacos escriben las grandes cocineras, las más queridas, donde no hay que cuidarse si tiene crema, si tiene azúcar. Y entonces hicimos 2 perfiles. Como te decía, para nosotros es un tema social porque a diario compartimos la comida. Es raro que comamos solos, salvo que uno viva solo o alguna situación en particular que uno se aísla un poquito, pero sea con los amigos, con la familia o en el comedor o en un restaurante, siempre estás rodeado por alguien. Y es un tema social, es como el mate. O sea, vos el mate podés decir, bueno, me tomo unos mates solos, pero no hay nada más lindo que compartir un mate. Y hay gente que a veces sufre por compartir el mate cuando es celíaco, porque si estás comiendo bizcochitos o la factura, bueno, hay gente que es muy obsesiva con eso, o ortodoxa, si se quiere ver de otra forma, y se cuida hasta con eso. Nosotros tratamos de desmitificar esas cosas, pero también mostramos que hay gente, bueno, que le pasa eso, ¿no? Hay lectores o hay celíacos que les sucede eso, que ni siquiera no quieren compartir el mate por no tener una amiguita. Y esto es lo que se llama, hasta ese detalle, la contaminación cruzada, no solamente en la cocina o o en la elaboración de alimentos, sino cuando compartimos al momento de emplatar, al momento de servir. Y son cosas que también tratamos de que psicólogos de alguna forma lo vayan hablando. Hay notas de bienestar, hay notas de psicólogos con experiencia de otras personas que de alguna forma abordan soluciones para eso y cómo enfocarlo. Con esto fuimos descubriendo que hay distintas etapas en que uno lleva cualquier enfermedad crónica, no solamente la enfermedad celíaca. Y hay gente que esa primera etapa de adaptación le dura mucho tiempo. Generalmente es la gente que más necesita leer, ¿no? Hoy, como nos pasó siempre, uno puede ir a las redes sociales y puede encontrar un montón de información. Puede ir a la web y va a encontrar un montón de información. El problema es encontrar información responsable. Información que esté acreditada. Este es otro vicio, si se quiere, que adquirí en la industria, que la información tenía que estar, para comunicarle a los médicos, la información tenía que estar referida a algún artículo médico. Sin pecar de tanto, pero muchos médicos o nutricionistas o profesionales nos escriben así. Todo lo que dicen no son opiniones, sino que son lecturas o interpretaciones de distintos estudios que van viendo, más su experiencia en el consultorio. Hay diferentes tipos de mensaje, hay diferentes tipos de abordajes. Claro que en esto hay opiniones y también se generan corrientes, ¿no? Mismo en los médicos. O sea, esto que recién comentábamos, que la enfermedad la enfermedad celíaca es una enfermedad, y hay una corriente de médicos e instituciones que no quieren que se denomine enfermedad.
y es una condición. Entonces buscan con palabras tratar de hacer sentir mejor a la persona. Y me parece positivo, pero también la verdad es que sigue siendo una enfermedad. También le pasa a los hipertensos, ¿no? Que, bueno, no viven diciendo que son hipertensos, pero toman su medicación y comen sin sal. Y bueno, tratan de hacer su vida así, con más o menores riesgos. La información llega, nosotros particularmente, con Celianco, que es la que más genera información, tenemos un enfoque positivo en este sentido. ¿Cuál es la lectura de esto? Tratamos de que le llegue al lector, o al paciente, o a la comunidad, lo mejor que pasa. El resto lo encuentra en las redes sociales, en la web y demás. Nosotros escribimos, yo particularmente, la editorial y algunas notas. Sobre todo cuando son algunas notas controversiales, justamente por esto de interpretación, sin tomar una postura por una o por otra, que la verdad que en lo personal uno siempre la tiene, no es lo que no es lo que uno muestra en la revista, o sea, porque estoy pensando justamente en eso, que el lector es un paciente que necesita algo positivo. Y fue nuestro propósito en Celianco. Seguramente si nos hubiéramos propuesto hacer otro tipo de revista, tendríamos como otros medios que podríamos poner un montón de chismes y cosas, pero yo no sé qué bien le haría eso al celíaco, a la celíaca o a los chicos. No, o sea, como dudo de eso, prefiero no hacerlo, y eso es lo que pasa en muchas redes, en muchos foros, se genera mucha confusión, que nosotros captamos eso justamente y trabajamos sobre eso, tratamos de dilucidarlo y de generar materiales que cuando se puede. Hay cosas que no, pero nosotros trabajamos con eso y en las redes sociales también. O sea, nuestra vía es trabajar sobre material objetivo. La respuesta ha sido muy positiva. Siempre viene muy bien por el material, por la revista, por cómo está. Gente que se sorprende, porque a veces piensa que es una revista gratuita, que te la van a como un diario gratuito que te lo dan en cualquier lado, empresas multinacionales que a veces nos apoyan o que por lo menos tenemos contacto, y ven el material y el tipo de información y cómo está abordado. Y eso gusta mucho, a la gente nos dicen, por lo menos lo que nos dicen, ¿no? Porque generalmente cuando uno abre redes sociales hay muchas críticas. Y son críticas constructivas, o sea, nos piden más cosas. Entonces, la verdad que tenemos una devolución muy positiva. Tanto de la gente como de las instituciones, como de los médicos en general. Digo los médicos en general porque los médicos están acostumbrados a otro tipo de publicación, mucho más elevada, mucho más científica, pero también aceptan en cómo comunicamos a los pacientes, o sea, como la delicadeza, digamos, o el cuidado que ponemos en ello. De hecho, bueno, las notas las leen otros médicos también para supervisarlas, ¿no? Tanto Celianco como Cocina para Celíacos se distribuye en kioscos de diarios y revistas en todo el país. También está en dietéticas y tenemos una línea de suscripción. Los medios masivos hoy lo abordan mucho más, o sea, cuantitativamente se trata mucho más seguido. Te podría decir que casi mensualmente hay alguna noticia, sea en televisión, sea en radio o en medios gráficos, hay alguna noticia. Generalmente ronda la misma forma de abordar, o sea, qué es la enfermedad, alguna experiencia, alguna receta, y está muy bien porque se necesita difundir, lo que se necesita es detectar a los 350.000 celíacos que todavía no lo son. Nosotros trabajamos sobre los 50.000 que aparentemente, o sobre la población que hoy es celíaca, tratando de expandir, ¿no? Pero los medios masivos hoy lo están tratando mucho. A veces tratan temas coyunturales. Nosotros eso también lo trabajamos, pero justamente lo dije, por ejemplo, hoy en día está tratando los precios cuidados. Bueno, han surgido esos temas y lo han abordado mucho. Nosotros lo estuvimos estudiando, tuvimos oportunidad de estar también en la reunión con el secretario de Comercio, y no solo tuvimos nuestra interpretación, que me parece un muy buen gesto en principio, la idea que se tiene,
Pero hay mucho que los medios no están tocando, por lo menos con lo de celíacos, no hablo con el resto, que es cómo llegar a lograr eso y por qué se puede o por qué no se puede lograr. Y eso es lo que nosotros tratamos de volcar en las notas. ¿Por qué? Porque esa información queda volando y si los medios, por ejemplo, prometen o generan la expectativa de que va a haber precios cuidados, toda nuestra comunidad lo está esperando y no es tan viable. Eh, Antes de la ley celíaca había como un vacío, como una... eh, faltaba información o había información desordenada y la ley celíaca ayudó mucho a ordenarla, pero sobre todo entró a participar un responsable muy grande que nos hacía falta, que es el Estado. Eh, y en estos 2 últimos años también vimos también, o sea, más allá de un antes y un después, hay un giro muy importante. Antes tratábamos de hacer las cosas entre las asociaciones, los grupos, algunos voluntarios, grupos de médicos, bueno, nosotros como medio y algún otro más. Y hoy está el Estado también encontrando su rol de liderazgo y ocupando en cada uno de los sectores el lugar que necesitábamos. Todo esto, más allá de la importancia para nuestra comunidad local, esto está siendo visto en el mundo, porque por ejemplo siempre nosotros los argentinos hablamos de estamos peor o estamos allá, como dijo el Papa, en el fin del mundo. Y sin embargo, tenemos el país más avanzado en Latinoamérica en cuanto a enfermedad celíaca, en cuanto a cantidad de productos, a calidad de productos, al control de productos, una cámara empresaria, la ley celíaca, médicos que investigan, nutricionistas que tratan. Sí, bueno, tenemos la vía telefónica, nuestro teléfono directo es el 011 4924 3832. Pueden comunicarse también por mail a info@celico.com.ar, consultar la página web www.celico.com.ar o las redes sociales, revista de celíacos, para la revista Celianco, y Cocina Apta, el Facebook de revista de cocina para celíacos.